Muy buenos días, señores, señoritas estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, vamos a ver si aquellas personas que no tienen actuaciones en clase logran sacar una actuación el día de hoy. Como sabrán, tenemos esta y la siguiente semana antes de entrar a lo que son exámenes de primer parcial, ¿no? De primer bimestre. Entonces, por favor, vamos a ver. No sé si hay algún voluntario para que me hable de lo que vimos en la clase del día de ayer. Voluntario o voluntaria. Leslie. Sí, lo que hablamos. Cuéntame, ¿qué vimos el día de ayer? Hablamos de las especificaciones de requerimientos. ¿Ok? Los requerimientos son todo lo que el sistema puede incluir incluyendo las restricciones. O sea, los requerimientos son todo lo que el sistema puede hacer, incluyendo las restricciones. Ok. ¿Qué más me puede decir con respecto a los requerimientos? Un sistema debe de tener las características que es único, necesario, verificable, claro y viable. También describe varios puntos que tiene facilidad el usuario, eh, tiene restricciones específicas, eh, las restricciones para el desarrollo del sistema y cómo realizar una operación. Ok, muy bien, Leslie, se ha hecho acreedora de su actuación el día de hoy. ¿Dónde está? Señorita Herrera. Muy bien. Señor Bernal. ¿No se encuentra señor Bernal? Ok. Señorita Catherine. Catherine Canguagamín. Presente. ¿Cómo está, Catherine? Cuénteme, ¿qué es un requerimiento funcional? Son todos los requerimientos que son visibles ante el usuario y que son definidos por el mismo. Cuénteme algo más porque sí me deja a medias. Esas son todas las necesidades que debemos cubrir durante el proyecto para hacer funcional un programa. Ok, pero sea un poco más específica. ¿A qué se refiere o cómo se separa un requerimiento funcional de los no funcionales? Es todo lo visible Señorita Catherine, le escucho necesario en el login de acceso. Señorita Catherine. Es que estoy con problemas en el internet, dije. ¿Perdón? Estoy con problemas en el internet. Ok, dejémosle para la próxima. No le logré entender nada de lo que dice. Señorita Estela. Sí, profe, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. La misma pregunta. ¿Qué son requerimientos funcionales no funcionales? Los funcionales es todo lo que debe hacer el sistema y los no funcionales son como nosotros comprobamos que los funcionales se cumplen. Ok. Cuénteme un poco o deme ejemplos de requerimientos no funcionales. O sea, los requerimientos funcionales podría ser de que pues debe una persona loguearse y nosotros debemos hacer ese login y el no funcional sería comprobar que esto funcione, o sea, que la persona que debe loguearse tenga ciertos permisos y no todos tengan los mismos permisos. Ok, este aspecto, ¿en qué ámbito se vería? ¿Rendimiento quizá? ¿Escalabilidad? ¿En qué ámbito se está dando esto? De los El- en, logins. el, en el rendimiento. El rendimiento, ok. Podría ser, ¿no? A ver cuántas personas se conectan al mismo tiempo, pero si nosotros hablamos de login, encriptación de contraseña, estamos hablando de seguridad, ¿sí?
Si usted quiere calcular el rendimiento, podría decirme para ver cuántas personas pueden conectarse al mismo tiempo. ¿Sí? Ujú. Ok. Se ha hecho acreedora de su actuación. ¿Qué más vimos? Bueno, dejémoslo por hoy hasta ahí. No, una última pregunta para que no se queden. Señor Mateo Congo, cuénteme, ¿cuáles son las fases para realizar el levantamiento de requisitos? Habíamos mencionado 4 fases en específico. ¿Cuáles son estas? ¿No está Mateo? Dije, buenos días, ¿sí me escucha? ¿Cómo está Mateo? Cuénteme, ¿cuáles son las Eh, fases para la recopilación de requisitos? me acuerdo que era el análisis de documentos, las observaciones, las entrevistas, una lluvia de ideas y el historial del usuario. Estamos hablando de etapas para análisis de requisitos o levantamiento de requisitos. Usted ya me mezcló las etapas de las metodologías. Habíamos visto 4 etapas específicas para lo que es levantamiento de requisitos. De requisitos específicamente. Le ayudo con el primero, estudio de viabilidad. ¿Cuáles son los otros 3? No me acuerdo, la verdad. Qué vergüenza. Señorita Correa. Sí, Inge. Señorita Correa. Sí, Inge, ¿me escucha? Parece que no está. Yo, profe, puedo decirle. A estas alturas estoy ya solo los que faltan. Señorita Mier. Sí, buenos días, profe. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿cuáles son las etapas de levantamiento de requisitos? No me acuerdo, profe. Ok. No, espera. No, profe, perdón. El estudio de viabilidad. Ese ya se lo dije. ¿Qué más? La obtención y análisis de requerimientos. Ok. Especificaciones de requerimientos y validación de requerimientos. Ok. Hábleme de cada uno de ellos. La obtención y análisis de requerimientos debe ser en la que se obtienen los modelos de sistema, tal vez. ¿Me está preguntando o me está contando? No, profe, es que solo tengo todas las etapas, pero no que era cada uno. Ok. Vamos con Kevin Moreno. Kevin. Inge. Aquí está. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué es trazabilidad? ¿No era la capacidad de rastrear los procesos? No sé, ¿me está contando o me está preguntando? Es la capacidad de rastrear los procesos empezando desde materias primas hasta la producción. Perfecto, muchas gracias. Hasta ahí vamos a llegar por hoy. Todavía tengo estudiantes que no han participado, ¿no? Recuerden que una de sus calificaciones son las actuaciones en clase. Mientras más actuaciones en clase, mejor. Veo que la persona, el estudiante que más actuaciones en clase tiene son 2. Aquellos que tienen dos actuaciones en clase tendrán 10. Aquellos que tienen una actuación en clase tendrán 7. Aquellos que no tienen actuaciones en clase en esa nota específica tendrán 0. ¿Sí? Así que aquellos que
sepan que no han participado, pilas para la siguiente clase, que será la última, que ustedes tengan chance en tener alguna participación en clase. Señor Pazmiño, no le dejo participar porque ya tendría 3 y le afecta la calificación a sus demás compañeros, pero me gusta esa dedicación. Siga así. Ok, vamos a seguir, ¿no? El día de ayer nos pusimos a repasar nuevamente lo que son los requerimientos para que ustedes puedan hacer bien o con más seguridad los trabajos que vienen adelante. Y nos habíamos quedado en esta parte. A ver, déjenme un momentito. Uy, ¿qué hice? Ya dejé de compartir. Qué vergüenza. Listo. Les decía que ayer nos habíamos quedado en lo que es especificación de requerimientos y estábamos viendo cómo sería una manera adecuada de redactar nuestros requerimientos y les había puesto de ejemplos de por qué está mal y cómo debería hacerse, ¿sí? Mientras mejor se detalle o bueno, mejor exprese usted el requerimiento, es mucho mejor. Recuerde que cada requerimiento tiene una justificación, cada requerimiento tiene una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Ahora, aquí tengo un ejemplo de lo que es la especificación de requerimientos y el ejemplo me dice matriculación. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de requerimientos funcionales, como su compañera ya lo mencionó. Requerimientos funcionales son aquellos que bueno, por un lado son las necesidades del otro usuario. Por otro lado, requerimientos funcionales es todo lo que el sistema debe realizar, ¿sí? Todo, absolutamente todas las funciones que el sistema deba realizar está dentro de esta categoría. Tenemos, la matrícula será realizada de forma interactiva. Se le preguntará al alumno, déjenme poner esto de modo que no estorbe, se le preguntará al alumno cuál es el plan de estudio que desea matricular. Puede haber varios. Segundo, se podrá generar una copia impresa de la matrícula en el ordenador desde donde se realice el proceso de matriculación. Tercero, se podrá generar el impreso de pago debidamente debidamente completado, debe ser aquí. Aquí me he jalado. Cuarto, para la matrícula se consultarán datos del expediente y se realizarán las validaciones necesarias descritas a continuación. Pago matrícula. La aplicación generará un impreso para que el alumno realice el pago correspondiente a la matrícula en 1 o 2 pasos según las fechas establecidas. Segundo punto, si el alumno tiene matrículas de honor de cursos anteriores o disfruta de algún tipo de beca, la aplicación deberá calcular automáticamente los descuentos correspondientes. Si vemos aquí, no estamos hablando de mucho de el administrador debe realizar un CRUD. El usuario debe ingresar los datos del proveedor. Aquí está siendo muy específico, ¿no? Y antes de involucrarse en CRUD, involucrarse en ingreso, actualización de datos, se concentran en qué es lo que debe hacer el sistema, ¿sí? Una vez que usted identifica qué es lo que debe hacer el sistema, ahí sí nos ponemos a ver, ok, para que la matrícula sea realizada de forma interactiva, ¿qué necesita? Ya, preguntarle al alumno cuál es el plan de estudio que desea matricularse y le presento varios planes de estudio. ¿Sí? Entonces, su primer paso, más que determinar CRUD y tanta cosa, es ponerse en los zapatos del cliente, ¿no? Y decirle, bueno, mi sistema necesita hacer estas cosas. Luego, cuando ya nosotros identificamos qué es lo que debe hacer el sistema, ahí sí, ok, para el segundo punto yo necesito un CRUD, necesito un ingreso de datos, necesito un login, necesito una actualización de datos, etcétera. Aquí no son nada técnicos, aquí ni siquiera saben qué es el CRUD, simplemente saben de las necesidades del negocio y qué es lo que debe hacer el sistema. Interfaces. Las interfaces son un ejemplo de requerimientos no funcionales. ¿Por qué? Porque son abstractas, ¿sí? En interfaces nos referimos tanto a hardware como a software y aquí tenemos un ejemplo. Hardware. El sistema se debe implementar sobre la infraestructura existente en las aulas de práctica de la SFOT, de Ingeniería Informática, ¿sí? Es decir, en el primer punto habla de un sistema que ya hay,
y lo que quiero es actualizar el sistema. Aquí lo que falta es justificar el por qué. No se olviden que requerimientos funcionales no funcionales deben tener su debida justificación. Si yo quiero implementar una infraestructura en algo ya existente, debo justificar el por qué, ya sea para requerimiento funcional o no funcional. En el ámbito de software, me dice, no existe posibilidad de adquirir licencias de software y la aplicación deberá funcionar sobre Oracle. Aquí nosotros estamos teniendo restricciones en cuanto al software. Primero me dice, ¿sabe qué? Yo no tengo dinero para adquirir licencias. Ya es una restricción. Yo tenía pensado usar un software pago. Ahora me restringen. No puedo usar el software que yo pensaba. Tendría que cambiar de herramienta. Y luego me dice que debe funcionar sobre Oracle. Yo quería utilizar Postgres. Ahora me obligan, ¿sí? Esta es un ejemplo de especificación de requerimientos. El software, dependiendo su nivel, puede ser considerado como funcional o no funcional. En la clase de ayer ya vimos que más importante que clasificarlos en funcionales no funcionales es identificar el requisito, justificarlo debidamente y definir entradas, procesos y salidas. Ahora, si yo me equivoco, pongo un funcional en un no funcional o viceversa, mientras esté bien hecho el requisito, después simplemente le cambiamos de grupo y ya, por así decirlo, ¿sí? Lo importante es que los requisitos sean claros, concretos, concisos y verificables. Esta partecita de verificables es por lo que generalmente se encarga lo que es no funcionales. ¿Cómo compruebo yo que determinado punto de los requerimientos se cumple o no? Ahora, como tema de la unidad número 2, tenemos la selección de la metodología de desarrollo. Ustedes la práctica anterior, el taller de la semana anterior, les pedí que hagan primero una comparativa de las metodologías que han revisado. Luego les pedí que ya vayan dándose una idea de qué metodología utilizar. Aquí vamos a hablar de dos metodologías específicas, XP y Scrum. Ay, profe, pero de las tantas que hay, ¿por qué esas dos? Son las más comunes, las populares y las que más casos de éxitos han tenido, ¿sí? Como ustedes se dieron cuenta, la mayoría de metodologías, si son metodologías completas, van solas. Metodologías completas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, XP, Scrum, RUP, MCF, son metodologías completas que no necesitan complemento, podría utilizarlo solas, pero metodologías como Kanban, DevOps, MobileD, MMS, necesitan hasta cierto punto complementarse con otras metodologías. ¿Y con qué metodologías suelen complementarse? Con XP o con Scrum, que son las más populares, como les digo. Por lo tanto, ¿qué metodología utilizar? Bueno, pues ya habíamos visto esto, ¿no? La metodología depende mucho del proyecto que usted esté desarrollando, bien sea proyecto en cualquier otro ámbito o proyecto de desarrollo de software. Esta clase se trata de gestión de proyectos de software, así que nosotros nos vamos a orientar a ese punto. ¿Qué metodología podríamos utilizar para el desarrollo de proyectos de software? Como ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, un proyecto es algo único, ¿sí? Y no existe una metodología 100% aplicable a todos los proyectos de una organización. No puedo decir yo, metodología Scrum es lo que ustedes deben utilizar para cualquier proyecto. Metodología MCF es lo que usted debe utilizar para todo tipo de proyecto. No, no hay una metodología que le digan específicamente que utilice. Depende mucho desde su perspectiva, su punto de vista, su experiencia y sobre el análisis que usted haga sobre la metodología a utilizar. A la final, todas las metodologías que pudimos revisar en las exposiciones se basan en fases, artefactos, las cuales se acoplan al ciclo de vida de desarrollo del software. De una u otra forma, más o menos fases, pero todas las metodologías se acoplan a lo que es el desarrollo de software, el ciclo de vida de desarrollo de software, ¿sí? Una organización puede encontrar una o más metodologías de desarrollo a ser utilizadas dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, Canvas.
tendría que de ley complementarse, generalmente con Scrum. Por ejemplo, Mobile D tiene que de ley complementarse y podría ser con XP, con Scrum, ¿sí? La metodología seleccionada tendrá influencia en el éxito del proyecto y en el tipo de decisiones que deberán realizar. Ojo, el uso de la metodología, les había dicho, no garantiza el éxito del proyecto. Lo que sí, el uso de metodologías le garantizan a usted tener una mayor organización para poder desarrollar su proyecto, ¿sí? Ya depende de la disciplina y el interés de cada uno de los integrantes para sacar los proyectos. Pero no quiere decir que todo proyecto de software al cual se aplicó metodología va a tener éxito. No siempre sucede así. Depende mucho de los que están a cargo. Metodologías ágiles. Hemos visto que para el ámbito de desarrollo de software lo más recomendable son metodologías ágiles. ¿Por qué? Debido al ambiente cambiante, ¿sí? El día de hoy el impuesto está al 12%. Mañana me dicen que no tengo impuesto para aquellos que se van de vacaciones. Pasado mañana ocurre una tragedia y me lo ponen al 14% el impuesto del IVA, ¿sí? Son cosas cambiantes, a veces pueden prever y hay veces que simplemente surgen de la nada. Entonces las metodologías perdón, ágiles lo que hacen es adaptar el entorno cambiante a lo que usted está desarrollando. Pressman define una metodología como la forma de hacer las cosas que se alimenta de buenas prácticas para aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto. No le garantiza tener proyecto, solamente le dice que aumenta las posibilidades de que eso salga bien. Las características que me brinda una metodología ágil es que hay una mayor certeza de cumplimiento de los objetivos del proyecto. Recuerden que objetivos del proyecto y requisitos del proyecto no es lo mismo. Los objetivos son una guía para usted realizar los requisitos. Mi objetivo es que el sistema funcione a través de roles. Mis requerimientos, pantalla de login, realización de roles, identificación de roles, acceso de información depende del rol, ¿sí? Un objetivo no es un requerimiento. El objetivo le guía a usted para poder realizar los diferentes requerimientos. Otra característica, mayor organización y definición de funcionalidades del proyecto. Como usted ya tiene una lista de requerimientos, le permiten ir siguiendo. Ya, ¿qué requerimiento ya está cumplido? Y usted puede ir controlando, ¿sí? Porque si todo lo hacemos con bla, 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 créame que hoy me dice 10 requerimientos y mañana me los reduce a 3. Entonces, para que no se dé eso, me permite organizar mediante diferentes artefactos, ¿no? Lo que son los requerimientos objetivos del proyecto, es decir, todo lo que es la funcionalidad del proyecto, ¿sí? Ahora, una metodología me da recomendaciones y es el desarrollador y su equipo el que elige qué recomendaciones seguir y qué recomendaciones no seguir. La metodología no es estricta, no le dice tienes que hacer esto, sino le dice yo te aconsejo hacer esto y usted escoge cuál de todas esas buenas prácticas es la que va a utilizar, ¿sí? No estrictamente debo cumplir absolutamente todas, simplemente las que yo crea que se adaptan mejor a mi proyecto. Cuarto punto, ayuda a la gestión de proyectos de software en lo que es la administración y liderar. Administrar no me refiero al administrador del sitio, el administrador del programa, el que hace el CRUD y controla todo el programa. Administrar me refiero a llevar a cabo el proyecto de forma adecuada, ver los recursos económicos, recursos de software, de hardware, si le hace falta mantenimiento a quien comunico, si le hace falta, no sé, algún módulo, algún botón, algún campo a quien comunico. Todo esto, ¿sí? Administrar quiere decir llevar a cabo el proyecto, más no me refiero al administrador del sitio de la página web, no. Y liderar, bueno, pues últimamente se habla mucho de ser un líder y no un jefe, ¿no? Líder aquel que apoya.
Entonces, las metodologías ágiles están hechas de modos para que más que un jefe haya un líder y se apoyen entre sí. Recuerden que la mayoría de metodologías habla de trabajo en equipo y comunicación constante con el cliente. En esta parte inferior nosotros tenemos metodologías. Para lo que son proyectos que no son desarrollo de software, y queremos gestionar ese tipo de proyectos, está el PMBOK, PMP, ¿sí? PMBOK es un manual de buenas prácticas, es un libro inmenso que le da buenas prácticas sobre cómo liderar y administrar proyectos en ámbitos diferentes. Ahora, lo que es desarrollo de software, tenemos metodologías ágiles. Aquí les he colocado las más populares, pero como ustedes vieron, no son las únicas, ¿sí? He colocado el Extreme Programming, el Scrum, el Rational Looper y el MCF, Microsoft. Ya no me acuerdo del framework de Microsoft, no me acuerdo qué es la S, pero bueno, son las metodologías más populares. Fundamentos de XP. XP es una respuesta a la pregunta, ¿cuán pequeño podemos hacer un gran software? XP es una metodología que se recomienda para proyectos medianos y pequeños, ¿sí? Profe, yo conozco una empresa que es súper grande, software es súper grande, pero dice que utilizó XP. Sí, puede ser. ¿Por qué? XP lo que trata de hacer es dividir el proyecto en pequeñas partes, en pequeñas etapas. Es por esto que de aquí sale la pregunta, ¿cuán pequeño podemos hacer un gran software? Porque XP hace muy pequeñas interacciones para irlas presentando. Como les digo, se recomienda en proyectos pequeños y medianos. No es muy recomendable para proyectos grandes porque debemos dividirlo en pequeños y a la final sale demasiados artefactos, demasiados documentos. ¿Cuáles son los fundamentos de XP? Comunicación, como es con todas las demás metodologías de desarrollo, desarrollo de software en lo que son metodologías ágiles. Y la comunicación prácticamente se basa entre los ingenieros de software. Al referirme a ingenieros de software me refiero a todo el equipo de desarrollo, diseñadores, arquitectos, programadores, aquellos que gestionan, Scrum Master, etcétera, ¿sí? Y también en la comunicación me refiero a los demás participantes que están involucrados en el proyecto, ya sea de forma indirecta o directa. Simplicidad. Esto hace referencia al diseño, ¿sí? Usted va realizando un diseño, va realizando un entregable, de acuerdo a las necesidades inmediatas. Recordarán que para utilizar metodologías de metodologías ágiles, basta con tener una idea de los requisitos. No necesito tener todos los requisitos súper claros, sino más bien en base a los requisitos que yo tengo en ese momento, idear soluciones inmediatas ante esa necesidad. Y conforme nosotros vamos generando soluciones, ya los demás requerimientos van nomás apareciendo. O ya nos vamos dando cuenta qué más faltaría eso, ¿sí? Retroalimentación. La retroalimentación se da a partir de las entregas, ¿no? O a partir del trabajo en equipo. ¿En qué consiste? En ir implementando el software de modo que el cliente y los demás miembros del equipo estén satisfechos, por así decirlo, cumplir con sus expectativas. Si por ahí me dicen, ¿sabes qué? Al momento de la prueba, ¿sabes qué? Esta funcionalidad no está del todo correcta. Entonces, nosotros, gracias a esa retroalimentación, podemos mejorar el desarrollo, ¿sí? O de pronto no entendemos del todo bien un determinado requisito. Al momento de las pruebas podemos identificar qué punto es el que no estamos llevando a cabo y mediante la retroalimentación, es decir, los consejos y los puntos de vista externos, podemos mejorar el trabajo que se está realizando, ¿sí? Cuando yo estaba en desarrollo de software, había compañeros que la retroalimentación le tomaban a mal. No debe ser así. La retroalimentación es algo que alimenta su conocimiento, algo que le permite
no volver a cometer el mismo tipo de errores. Si por ahí le dan una retroalimentación, una opinión, no la tome a mal. Mejor vea si es que esa opinión efectivamente ayuda a mejorar su sistema y adóptela. No se enoje por las observaciones que le dan. Disciplina y respeto. El desarrollo de software conlleva el trabajo en equipo, ¿sí? Y al decir trabajo en equipo no es que cuando uno los sistemas me pongo a criticar el código de los demás. No todos son ordenados, no todos tienen una misma forma de programar. Recuerde que cada uno de nosotros pensamos de forma diferente, por lo tanto tenemos diferentes formas de realizar las cosas. Así que lo que nos pide es disciplina, cumplir con los requerimientos que me han entregado a solucionar y respeto. No estar criticando el código de mi compañero. Si funciona, chévere, él verá cómo lo hace, ¿sí? Ahora, si usted de buena manera le dice a su compañero, oye, ¿no te parecería que se vería mejor ordenado tu código si haces lo siguiente? Usted le está retroalimentando, pero más no criticando el trabajo del otro, ¿sí? Y evaluación del producto. En todas las fases debemos hacer las debidas pruebas dependiendo de lo que necesitemos verificar. Inicialmente, de interacción en interacción, lo que se hace son las pruebas de aceptabilidad. Es decir, el cliente está conforme con la interacción, con lo que con el avance que estoy presentando, paso a la siguiente prueba, ¿sí? Cada vez que usted presente un requisito, debe hacer pruebas de aceptación. Pero cuando ya termina todo el software, ahí sí vienen las pruebas en el ámbito no funcional, pruebas de compatibilidad, pruebas de rendimiento, pruebas de usabilidad, etcétera, ¿sí? Profe, es decir que cada vez que yo presento un requisito, debo hacer pruebas. Cuando termine o cuando entregue todo, debo seguir haciendo pruebas. Así es, porque las pruebas de los requerimientos que va entregando, de los avances, son pruebas únicamente de aceptación. Ya, requerimiento está conforme a lo que yo pedí. Pero cuando ya implementan todo el sistema, cuando ya integran todo el sistema, necesitan hacer nuevas pruebas. Usted entregando solamente el CRUD proveedor, no puede hacer una prueba de rendimiento. Eso le va a salir fantástico. La cosa es hacer la prueba de rendimiento ya con todo su software incluido. Cuando uno de estos valores se usa como un motor para actividades, acciones, tareas específicas, ¿sí? En esto se basa lo que es la metodología Extreme Programming. Aquí tenemos las fases de la metodología. Tenemos planeación, diseño, codificación y prueba. Aquí vemos que cada una de estas fases se pueden ir acoplando a lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software. Profe, pero según Pressman el ciclo de vida tiene 7 fases. Ustedes la planeación pueden hacerlo o acoplarlo a la fase 1 y 2. El diseño a la fase 3, la codificación a la 4 y 5, la prueba a las 6 y 7, ¿sí? La cosa es adaptar las fases de la metodología al desarrollo de software. Ahora, si usted solo se basa en los procesos genéricos del ciclo de vida de software, más fácil aún, ¿no? Ya tenemos solo 5 y no 7 fases que cubrir. En realidad, caemos en lo mismo. Requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, implementación. Todo cae en lo mismo. Lo que hay que hacer es adaptar. En lo que es la metodología XP, en la planeación se utiliza historias de usuario y casos de uso que me permiten dar criterios ante qué posibles pruebas puedo yo realizar. Ya les adelanté, ¿no? Que generalmente lo que se hace entre cada interacción son las pruebas de aceptación. En cuanto al diseño, hace referencia a las maquetas, a los mock-up, a los prototipos, a una idea general de cómo va a quedar el sistema en general. El diseño no lo hago por requerimiento, el diseño lo hago ya como una forma de representar el resultado final de mi proyecto. No es que haga un diseño para el requerimiento 1, diseño para requerimiento 2, no. El diseño me da una idea de cómo va a quedar al final mi software, ¿sí? En cuanto a qué pantallas tiene, qué pasa cuando yo doy clic en un determinado botón, en un determinado enlace, etc. Codificación.
XP propone la programación en parejas. Ah, ya. Yo tengo que realizar la parte de ingreso de proveedores. Chévere, me reparto ese módulo con mi compañero. Sabes que yo hago ingreso y actualización, tú haz consulta y eliminación, por ejemplo, ¿sí? Propone la programación en pareja, incluso para que se retroalimenten y se ayuden con lluvias de idea. Las pruebas de aceptación y las pruebas de unidad. Pruebas de aceptación, usted le muestra lo que tiene el usuario y el usuario aprueba. Pruebas de unidad, ver que lo que usted esté entregando sea acorde al requerimiento. Comprobar parte por parte. Si yo tengo el CRUD que presentar, pruebo el ingreso, la salida, la actualización, etcétera, ¿sí? Características. Aquí he mencionado algunas de las características de XP, no son todas, pero son las que yo consideré más llamativas. Adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, igual que todas las metodologías ágiles. Se propone que exista una interacción constante entre cliente y equipo de desarrollo, nuevamente, igual que en todas las metodologías ágiles. La planificación no debe ser estricta, sino flexible y abierta. Otra característica de una metodología ágil. Promueve el trabajo en equipo. Otra característica de metodologías ágiles. Y aquí me dice, interacciones cortas pero funcionales. Si yo tengo un sistema muy grande, lo que hago es dividirlo en pequeñas interacciones e irlas presentando de forma funcional. No es que yo digo voy a presentar el CRUD de proveedores. Profe, pero solo me falta eliminar. Debe estar completa, debe estar funcional. Si no, el avance no sirve. Los integrantes del grupo colaboran al mismo nivel. Tienen un líder de proyecto, pero a nivel de equipo de desarrollo todos son por igual. Programación en parejas, siguiendo estándares que puedan documentarse. Al programar en pareja, usted tarde o temprano va a tener que realizar modificaciones en el código de su compañero. Por lo tanto, lo que debe hacerse es seguir estándares. Ustedes entre parejas establecen estándares para que si en caso de que uno tenga que intervenir en el código de otro, estén claros de cómo programar y qué significa determinado lenguaje. Por ejemplo, estándares. Las funciones deben llamarse con verbos infinitivos. Las variables deben declararse con minúsculas, las constantes con mayúsculas. Son estándares generales a nivel de la programación, ¿sí? Entonces ahí se ponen de acuerdo qué estándares seguir o qué nuevos estándares podrían inventarse a lo mejor. Un estándar sería documentar todo lo que vamos haciendo o comentar también todo lo que se va realizando. Y una característica de lo que es XP es que cuando se entrega un incremento a un cliente, se lo hace mediante historias de usuario y casos de uso. Requerimiento 1. Hago una historia de usuario para cada uno de los requerimientos y también represento esas historias de usuario con casos de uso. Puede ser que necesite hacer casos de uso para cada uno de los requerimientos o puede que al final yo haga una sola los requerimientos y los casos de uso los presente al final, complementando. Por ejemplo, login, yo necesito varios roles. ¿Qué usuario va a pasar por la parte de login? ¿Sí? En los casos de uso se identifican roles, no usuarios en sí. Imagínense, yo tengo 5 empleados. Yo no voy a hacer un caso de uso por cada uno de los empleados, sino por cada uno de los roles que yo tengo para mi sistema. Tengo 5 empleados bajo el rol empleado, entonces hago un caso de uso de acuerdo al rol que yo esté queriendo plasmar los procesos que va a realizar. Los casos de uso hacen referencia a el rol o el usuario y los procesos que va a realizar el usuario. Historias de usuario. Consisten en una breve descripción de la funcionalidad y la solución que usted da para establecer el requerimiento conforme a los objetivos del software. Normalmente es un párrafo de hasta 2 oraciones.
debe especificar los requisitos y debe estar escrito en tarjetas. ¿A qué tipo de tarjetas? A este tipo de tarjetas me refiero, ¿sí? ¿Quién se beneficia de esto? El actor. ¿Cuál es el actor? El usuario. ¿Qué quiere hacer? Se refiere a la descripción. Es una visión de alto nivel de la funcionalidad del software para un usuario en específico, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Pues me permite llevar de forma adecuada los requerimientos que tengo que cumplir en el desarrollo de software. Aquí tenemos un ejemplo de una historia de usuario. Prácticamente una historia de usuario expresa la persona, la necesidad y el propósito, ¿sí? Eso es lo que expresa una historia de usuario. La persona, aquí tenemos, por ejemplo, denme un segundito. El usuario administrador. Aquí yo no digo Isabel Álvarez, yo aquí me hago referencia al rol. El usuario administrador. Nombre de la historia, perfil de usuario e inicio de sesión. Prioridad en el negocio, riesgo en desarrollo, interacción, es decir, este tiene prioridad 1, por eso dice interacción asignada 1. Responsable, el desarrollador. Y aquí tenemos la descripción de lo que voy a hacer como requerimiento y la observación. En esto consiste la historia de usuario. Hay una historia de usuario por cada uno de los requerimientos que usted plantea. Casos de uso. Es una forma de representar gráficamente los requerimientos del usuario, ¿sí? Tenemos el actor, que viene a ser el usuario o el rol. Tenemos el caso de uso, que representa este óvalo, que son los procesos. Todo lo que son procesos son representados por este óvalo y lo que es este cuadrado limita identifica las limitaciones o las restricciones del sistema, ¿sí? Lo más utilizado, actor, caso de uso. Usted tiene un actor y va enlazando con los procesos que debe llevar a cabo. Otra forma de representar, aquí ya no le he colocado. Otra forma de representar lo que son requerimientos a través de métodos gráficos son los diagramas de clase, los diagramas UML. Usted tiene una maquetación general de todas las clases de las que va a constar su programa, ¿sí? Aquí me he olvidado al parecer colocar un pequeño ejemplo. Ah, no, acá no está. Luego lo revisamos entonces. Ahora, otra metodología que les había dicho que también se combina mucho con las demás metodologías que son pequeñas o no muy definidas es Scrum. Aquí los fundamentos de Scrum son innovación, flexibilidad y competitividad. La innovación, siempre estar creando cosas nuevas. Metodología Scrum propone darle un plus a su proyecto, ¿sí? Un valor agregado. A esto se refiere con innovación. Flexibilidad, característica de toda metodología ágil. La metodología debe ser flexible ante posibles cambios inesperados. Competitividad, lo que buscan las metodologías es que el desarrollo de software pueda ser más abierto, más ágil, para que usted pueda competir en el mercado. No es que mi desarrollo de software quedó obsoleto y mi negocio se va a pique. No, más bien yo tengo que ir actualizándome, ¿sí? Y esto me lo permite la metodología y es parte de su fundamento, la competitividad. La metodología Scrum se basa en modelo interactivo e incremental. Por lo tanto, esta metodología es recomendable ya para proyectos medianos, ¿sí? De medianos a grandes. Tiene más artefactos, tiene más roles que le permiten llevar a cabo de mejor manera aquellos proyectos de medianos a grandes, ¿sí? El ciclo de desarrollo del producto se divide en pequeños proyectos y estos a su vez necesitan de pasar por el análisis, el desarrollo y las pruebas. Permite abordar proyectos complejos
que exigen una flexibilidad y una rapidez esencial para llevar a cabo de forma adecuada los resultados esperados, ¿sí? Reuniones frecuentes para asegurar el cumplimiento de objetivos. Esto en cuanto a metodología Scrum. Scrum tiene ciertos pilares, conocidos como Sprint, y también se basa en reuniones continuas, al igual que las demás metodologías. La metodología Scrum está dirigido más a las personas que a los procesos, porque Scrum menciona que si usted tiene identificado qué hace cada una de las personas, podrá identificar de forma más fácil los procesos que cada una de ellas hace. Por lo tanto, lo que hace o en lo que se base es primero en entrevistarse con cada una de las personas que representan un rol en el sistema y que tarde o temprano va a ser un rol que maneje determinado proceso, ¿sí? Ataca directamente a la funcionalidad que debe realizar la persona en sí. Y a partir de eso, va viendo los procesos que se necesita realizar. Lo que es Scrum tiene tres artefactos principales. Principales digo, ¿no? No vayan a decir, ay, es que la profe dijo que eran 3 y han sido 5. 3 artefactos principales. Lo que es el sprint, lo que es sprint o sprint backlog. ¿Qué significa eso? Un sprint prácticamente son las tareas que tiene que realizar cada uno de los integrantes del grupo, ¿sí? Y también tenemos lo que es el product backlog. El product backlog o pila del producto es la lista de los requisitos, ¿sí? Usted primero tiene un product backlog o una pila del producto con la lista de los requisitos para, en base a este product backlog, ir realizando los diferentes sprints, que no es más que las tareas que usted necesita realizar para cubrir la lista de los requisitos, ¿sí? Y el otro artefacto principal, que aquí me he olvidado de colocarlo, es el incremento. Ok, tenemos el incremento. El incremento se refiere a los avances que usted va presentando, ¿sí? Estos son los 3 artefactos principales. Denme un segundito. Ok, tenemos el Sprint Backlog o pila del sprint, el Product Backlog o pila del producto y el incremento. El incremento son los avances que usted va presentando. Inge, no está compartiendo la pantalla. No está compartiendo. Ok, gracias. Listo. Entonces, los 3 artefactos, ¿no? Vamos a seguir. Aquí tenemos lo que es las fases de la metodología Scrum. Scrum tiene establecido, por así decirlo, 3 fases principales a partir de la cual se derivan las demás. Tenemos la planificación y arquitectura, tenemos el sprint como tal y el cierre, ¿sí? Pero a su vez, cada una de estas fases tiene involucrado algunas actividades, algunos artefactos. Por ejemplo, la planificación y arquitectura habla sobre el Product Backlog, el cual requiere, o más bien es la lista de los requisitos que usted tiene. Tiene la parte de los sprint y tenemos la pila de los sprint, es decir, todas las tareas que nosotros debemos realizar para llevar a cabo el desarrollo del software. Y aquí, para la pila de los sprint, ¿qué es lo que me pide? Tablero de tareas, me pide reuniones, me pide desarrollo, revisión y reflexión, es decir, una retroalimentación, ¿sí? Todos estos elementos son parte de la fase de sprint, que lo que tiene como objetivo es realizar cada una de las tareas para cumplir
la lista del Product Backlog, ¿sí? Luego tenemos el cierre, pues simplemente es la entrega del producto. Cada uno de los requisitos. Entrego el primer requerimiento, otra vez hago la misma fase o las mismas etapas para el segundo requerimiento. Termino el segundo requerimiento, nuevamente hago las fases para el segundo requerimiento. Y así hasta cumplir con todos los requerimientos. Ahora, en esto de las defensas de grado, lo que suelen preguntar es, ¿en qué momento hiciste tú las pruebas de tu programa? Y un grave error que están cometiendo los estudiantes y les está bajando la nota de grado, es decir, las pruebas las hice al final, ya cuando todo estaba implementado, ya cuando mi programa funcionaba, hice las pruebas, hice pruebas de tal y tal. Esto es erróneo. ¿Por qué? Las metodologías ágiles le proponen hacer prueba cada vez que usted entrega un avance. Yo entrego el avance de CRUD de proveedor. Yo no es que hice al final de todo esto las pruebas. Hice CRUD de proveedor e inmediatamente hice las pruebas. Luego pasé por la prueba de aceptación y seguí con el segundo requerimiento. Por favor, cuando les toque estar en esas, no vayan a decir, yo las pruebas las hice cuando terminé el software. No, usted la prueba la hace por cada requerimiento que entrega. No hace todas las pruebas, claro está. Cada vez que usted entrega un requerimiento, hace pruebas de aceptación y pruebas de funcionalidad. No hace más pruebas, pero a la final hace. Cada requerimiento necesita pruebas de funcionalidad y de aceptación. Funcionalidad para ver si funciona bien y aceptación para ver si el usuario le da el OK y pasa a la siguiente interacción o al siguiente requerimiento, ¿sí? Ahora, cuando usted ya tiene todo el programa ya completo, ahí sí hace más pruebas, pero no es que debe hacer solo al final. Por favor, pilas con esto que depende de lo que respondan, están bajando puntos, ¿no? Les comento, les dejo por ahí el chisme. Ok, artefactos de Scrum, como ya lo mencioné, tenemos Product Backlog, Sprint Backlog, incremento del producto. Product Backlog, la pila del producto. Sprint Backlog, la pila del sprint. En español. Product Backlog es una lista de todo lo que usted debe hacer. Es una lista de ideas para llevar a cabo el producto, ¿sí? Se basa en fuentes de requerimientos e incluye una descripción y, si de ser posible, también estimación. Chévere, yo voy a presentar el login, describo qué es lo que necesito para hacer el login y le digo, esto lo tengo listo en 2 días, ¿sí? Y tengo que verificar que efectivamente se cumple el objetivo del producto. El objetivo es que para entrar a mi página, a mi sitio, a mi programa, el usuario se logue. ¿Cómo llevo a cabo ese objetivo? Ahí empiezo con los requisitos, la descripción y la estimación de cuánto me demoraría en hacer eso. Sprint Backlog es una lista de los elementos en los que debe trabajar durante la etapa del Sprint Backlog. El Sprint Backlog me da una forma detallada. Necesito el login. El Sprint Backlog lo que va a hacer es, necesitas una página para login, necesitas ingresar usuario y contraseña, necesitas comparar roles, ¿sí? Sprint Backlog es la lista que usted debe hacer para cumplir con el Product Backlog. Son las tareas, ¿sí? Incremento de producto es el resultado requerido de cada sprint, es decir, es su avance. Es la parte que usted entrega como avance, la misma debe estar funcional. El incremento del producto suma todas las tareas, se basa en casos de uso, historias de usuario y cualquier elemento que usted haya podido desarrollar durante el sprint. Este del incremento de producto necesitan de ley hacerlo en base al product y al Sprint Backlog, ¿sí? Ustedes complementan las dos para dar un resultado, un avance funcional. Lo que es la metodología Scrum suele hacer mucho uso de las historias de usuario para poder detallar. Por cada historia de usuario
usted hace un product y un sprint backlog. Se complementa mucho esto. A pesar que las historias de usuario son una característica específica de metodología XP. A XP se le ocurrió lo de las historias de usuario. Los roles. En metodología XP, usted tiene 2 roles establecidos perfectamente. El líder y el desarrollador, ¿sí? Obvio, digo líder, no jefe, no. Aquí en la metodología Scrum hay varios roles de equipo. Tenemos el Scrum Master, el cual debe conocer la metodología y se encarga de la comunicación con los miembros del equipo y el cliente. El Scrum Master, ¿sí? Es una especie de mediador. Puede que el Scrum Master no conozca de desarrollo, pero sí de cómo llevar a cabo la metodología. Product Owner es el dueño del producto. Es quien decide qué va y qué no va. Este individuo puede ser que no tenga ni idea de qué es una base de datos. Puede que no tenga ni idea de qué es PHP o lenguajes de programación, pero es el dueño del producto. Tiene claro los procesos de la empresa. A lo mejor no tenga claro cómo colocar en desarrollo los procesos de la empresa, pero conoce su negocio, ¿sí? Él es el que le digo, te doy 1 año para hacer el sistema y si no, pues ya no lo necesito, ¿sí? El Product Owner gestiona las herramientas para que usted pueda desarrollar el sistema. El Product Owner no tiene licencias, no tiene nada, sin embargo es quien debe proveer. Si no son las herramientas, lo que es lo económico para que usted pueda desarrollar el proyecto sin problema, ¿sí? Este es el dueño del producto, a quien usted le va a rendir cuentas. El Scrum Master y el Product Owner no necesariamente deben conocer de desarrollo de software. Scrum Master que conozca de metodología y cómo llevarla a cabo es suficiente. El Product Owner es el dueño del producto. Él lo que necesita es que las actividades que quiere automatizar se vean reflejadas en el sistema. Él tampoco tiene por qué conocer de desarrollo de software, ¿no? Aunque hay veces que el Scrum Master sí conoce de desarrollo de software. Ok. Y el equipo de desarrollo, pues, es el que lleva a cabo tanta maravilla, ¿no? Es el que se quema las pestañas y las neuronas del cerebro para llevar a cabo todo lo que se quiere como objetivo y propósito del proyecto, ¿sí? Ahora, representación de requerimientos. Ay, profe, es decir que aparte de las 2, 3 líneas de especificación de requisitos, ¿debo representar mis requerimientos? Sí, hay personas que no nos gusta leer mucho y vamos directo a los gráficos, ¿sí? Entonces, aparte de nosotros describir de forma detallada, mediante párrafos y oraciones bien establecidas, también podemos representar requerimientos. Profe, ¿yo puedo representar requerimientos solo gráficamente y ahorrarme el bla bla? No. Ambas son un complemento. Usted primero detalla su requerimiento y luego usted puede representar el requerimiento. No puede expresar solamente mediante diseño sin palabras. Ahora, lo que sí se podría hacer dependiendo del producto, dependiendo del desarrollo, es colocar solo la descripción de forma detallada, hacer los casos de uso y los diferentes sprints y ahorrarme la representación, ¿sí? Pero no puede poner solo representación gráfica y evitar la teoría, por así decir. Eso no puede hacer. Para la representación de requerimientos se tiene lo que es el modelado unificado o UML. El UML me permite visualizar, especificar, construir y documentar cada una de las partes que usted va realizando como desarrollo de software, ¿sí? Puede usarse en cualquier proceso de desarrollo en realidad, no solo desarrollo de software, sino en cualquier proceso para cualquier tipo de proyecto. Pero para el desarrollo de software le permite establecer de forma gráfica todo lo que va haciendo en el ciclo de vida del desarrollo de software. Los más utilizados son los diagramas de caso de uso. ¿Dónde está? En los cuales generalmente intervienen los actores y los procesos, los diagramas de clase,
los mismos que están dando de manera general un boceto de todas las clases que usted va a tener, sobre todo cuando programa orientado a objetos. Y el diagrama ER, diagrama entidad-relación, para cuando usted utiliza base de datos relacionales. Si usted no utiliza base de datos relacionales, por ejemplo, las aplicaciones móviles, usted tiene que presentar un pequeño boceto del uso de JSON. Aquí tenemos un ejemplo de los diagramas de caso de uso. Tenemos por un lado al actor y tenemos al caso de uso representado en estos como círculos óvalos, que son los procesos. Aquí tenemos, mire, el rol cliente, tenemos el rol empleado de la sucursal. Va a haber procesos que compartan compartan más de 2, 3 roles y va a haber procesos que compartan un solo rol. Aquí tenemos que el rol de cliente va a poder cambiar el PIN, realizar un reintegro. ¿Qué más? Me permite obtener saldos y movimientos y realizar reintegro con Visa. Son todos los procesos que el rol de cliente va a poder hacer. Ojo, aquí yo no estoy declarando cada cliente, estoy utilizando lo que son roles. Ustedes en la lista de requerimientos que ya tienen identificaron al menos 2 roles. Hay otros grupos que identificaron hasta 3 roles. Ustedes van a tener que colocar cada uno de los roles y enlazarlos con los procesos que vayan a realizar. Tenemos el caso del rol empleado que simplemente agrega billetes. Este es un caso de uso de un cajero automático. Digamos que por acá se nos olvidó el proceso de login. Digamos que estamos hablando de otra aplicación y yo tengo un proceso de login. Y tengo 3 roles. Yo no voy a hacer login 1, login 2, login 3. Cuando hay un proceso en común, lo que hago simplemente es colocar a todos los actores y unirlo con el proceso en común. No es que haga un proceso para cada rol. Un mismo proceso por el cual todos los roles van a pasar. Y bueno, pues después del login, qué sé yo, el cliente va a irse a una página informativa. Después del login, el administrador va a ir a administrar, pero son procesos ya después del login. Estos procesos ya puedo identificarlos de forma independiente. Es decir, hago otro usuario, otro actor y vuelvo a poner cada uno de los procesos, ¿sí? Diagramas de clase. Aquí hay un ejemplo de los diagramas de clase. Son muy utilizados, les decía, en programación orientada a objetos, en programación funcional, que se basa en funciones. ¿Qué es lo que tenemos? El nombre de la clase, que en este caso sería el motor. Este es el nombre de la clase. Tenemos los atributos de la clase, es decir, todas las características del objeto. Y tenemos los métodos, ¿sí? Bueno, tengo entendido que ustedes no ven todavía programación orientada a objetos, pero es una forma de representar todas y cada una de las clases que van a ser parte de mi sistema. Si yo quiero ingresar datos de motor, de piloto, de avión, etc. Un diagrama de clase es muy similar al diagrama entidad-relación de la base de datos. ¿Por qué? Si usted tiene una clase con motor, en su base de datos debe tener una tabla con este nombre. ¿Por qué? En lo que se hace en programación orientada a objetos es representar mediante clases todas y cada una de las tablas de la base de datos para usted poder así ingresar y recuperar información, ¿sí? Tenemos piloto. Mi clase tiene este nombre, tendrá los atributos y tendrá todo lo que son los métodos. Esta clase es lo que representa en mi programa. Como yo tengo una clase piloto, de ley en mi base de datos habrá una tabla con este nombre y estas características. Los métodos son propios de la programación, pero el nombre y los atributos dependen mucho de lo que usted haya colocado en su base de datos.
Criterio de aceptación. Después de realizar todo esto, usted necesita probar la funcionalidad del sistema y también realizar el criterio de la aceptación. El criterio de aceptación es una prueba de alto nivel que será cierta después de que se complete la historia de usuario y los respectivos sprint y product backlog. ¿Sí? Aquí le he colocado una especie de caricatura, ¿no? No puedo darte todas las funcionalidades en la primera versión. El taller en clase que hicimos, hubo un grupo que tenía muchos requerimientos en uno solo. Entonces yo le decía, separe esos requerimientos, porque cuando usted presente el primer avance va a estar muy grande. Entonces aquí me dice, no puedo darte todas estas funcionalidades en la primera versión. Es por eso que debemos separar en requerimientos pequeños para poderlos ir presentando de a poquito, ¿sí? Y cada funcionalidad necesita lo que llamamos una historia de usuario. Sí, cada requerimiento representa una funcionalidad, por lo tanto se representan a través de historias de usuario. Profe, yo tengo 50 requerimientos, 50 historias de usuario, ¿sí? Ok, aquí es una historia. ¿Me das todas mis funcionalidades o arruino tu vida? Es muy importante esto de los requisitos. Recuerden que después el usuario se olvida lo que pide y nos pide más cosas. Entonces, nosotros debemos respaldarnos a través del documento de requerimientos, ¿sí? Las historias de usuario es algo que es muy utilizado independientemente de la metodología. Ah, profe, yo no escogí XP. ¿Por qué voy a hacer historias de usuario? Le permite dar un mejor seguimiento de lo que va presentando, ¿sí? Y recuerden que las metodologías es una reunión de buenas prácticas. Las historias de usuario son buenas prácticas reconocidas y aceptadas en todas las metodologías de desarrollo ágil, todas las metodologías ágiles. Y ahora, hay un tallercito, ¿no? Que vamos aplazando desde antes de las exposiciones. Es hora de ponerse a trabajar en eso. De acuerdo a los grupos de proyecto que muchos de ustedes formaron, otros los escogí yo, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ya tienen los requerimientos, ustedes ya tienen una idea general de lo que van a hacer como proyecto de primero y segundo bimestre. Recuerden que el proyecto de primer bimestre llega hasta diseño. Ustedes ya tienen que haber consultado una herramienta diferente a Figma para poder hacer prototipos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Identificar el problema, necesidad u oportunidad. De esto sale un proyecto, ¿sí? Y usted me va a hablar de lo que escogió hacer. Ay, profe, yo escogí hacer un sistema de matrículas porque me pareció fácil. Eso no es una justificación, ¿no? Usted tiene que convencerme de que su proyecto va a ser útil. Investigar y comprender conceptos de Project Charter. Ya no quiero que lo investigue. Hemos tenido mucho tiempo para eso. Quiero que me entregue el Project Charter. Prototipado. Esto les había dicho que consulten una herramienta, excepto, Figma. Ese no. Herramienta diferente. Y para las interfaces que consulten ya qué IDE van a desarrollar. Por ahí ya me dijeron me voy a PHP, por ahí me dijeron me voy a C#, me parece. Bueno, no me acuerdo la verdad. Ustedes a lo mejor ya tienen identificado el lenguaje. Me van a hablar del lenguaje de programación y del IDE que va a desarrollar, porque no creo que desarrollen en bloc de notas, ¿no? Algún IDE han de utilizar para que les facilite la existencia. Y este es el taller que van a hacer en este momento. ¿Qué hora es? Son las 8:20. Si bien es cierto, no van a realizar por completo el taller, van a empezar a realizarlo, ¿sí? Hasta la siguiente semana, este Project Charter ya debería estar ok, porque luego se les viene algo tedioso que es el documento de requerimientos. Voy a compartirles un momento lo que es. Aquí está. En la plataforma, ustedes tienen una carpetita que se llama formatos de documentos y les he colocado algunos documentos ya.
No sé si ustedes sean curiosos y ya lo hayan revisado, si no ya les dejo ahí el dato, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es el Project Charter, que nos vamos a poner a trabajar el día de hoy en estos minutos que les queda. La cosa es que pueden trabajarlo en grupo. Luego vamos a realizar el formato de requerimientos. Para usted poder concluir con este formato de requerimientos, ya debe tener lo que es el diseño, el prototipado. Y les recuerdo que ustedes entregan proyecto el 30 de este mes. ¿Sí? Tenemos 29 y 30 para calificar proyectos de primer bimestre. Es decir, que tiene desde el 16 hasta el 29 para poder realizar Project Charter, formato de requerimientos, el anexo 2 y el anexo 3. No les pido todo para la siguiente semana, pero sí, esto debe estar listo hasta el 29 de este mes. Vamos a ver la primera parte, que es el Project Charter. Ok. Aquí ustedes tienen el Project Charter. Lo que estaba viendo es que los enlaces no sirven, así que ustedes van a tener que arreglar estos enlaces. No quiero como este formato enlaces sin que me lleven a donde debe ser. Ustedes arreglen los enlaces o hagan otro documento en base a este, como sea. Ustedes aquí tienen ya un ejemplo de cómo realizar el Project Charter. Primero, tenemos la versión, la fecha, tenemos la tabla de contenido, la cual tienen que arreglarla, y tenemos información del proyecto. Empresa o organización, en su caso no es que están trabajando con un proyecto externo, sino más bien algo para poder cumplir los requisitos de la materia, así que usted le va a poner el nombre a su empresa. ¿Sí? Ustedes mismos van a ser sus verdugos. Así que ustedes mismos van a colocar requerimientos, ustedes mismos van a hacer pruebas de aceptación, por eso es en grupo, para que todos compartan opiniones. El proyecto, ¿cómo se llama el proyecto? La fecha de preparación, el cliente, patrocinador, gerente del proyecto. En esto de gerente de proyecto puede colocar a su líder, ¿sí? Hay un representante por cada grupo. En gerente de proyecto puede ir el nombre del líder. Luego tengo los patrocinadores. Nosotros nos estamos inventando un proyecto porque no lo estamos aplicando del todo a la vida real, sino, insisto, como para cubrir los requisitos de la materia. Tenemos propósito y justificación del proyecto. Todavía no hablamos de requisitos. Recién estamos hablando de propósitos y justificación del proyecto. ¿Para qué voy a construir este sistema? ¿Por qué propongo la construcción de este sistema? Ah, porque la profe pide que presente un proyecto. Si usted me pone eso, olvídese, ¿sí? Todo proyecto, independientemente del ámbito, sea desarrollo o no, necesita un propósito y una justificación, ¿sí? El propósito es, ¿qué va a ser? ¿Para qué va a ser? La justificación. ¿Por qué necesito yo este proyecto o este software? Van a ponerse del lado de desarrollador cliente, no de estudiante. Descripción del proyecto y entregables. Usted aquí me va a colocar qué va a hacer su sistema. Ojo, aquí tiene que detallar de forma breve y concisa qué es lo que va a hacer, sin darme chance a que yo le pida después más cosas, porque si usted no redacta bien la descripción y entregables del proyecto, yo después puedo inventarme la agua tibia y pedirle como proyecto cosas que a lo mejor usted no alcanza a hacer. Por lo tanto, para que no le esté molestando la profe, haga muy bien la descripción de lo que va a hacer su proyecto. ¿Sí? Ay, para que la profe no me esté diciendo nada después, voy a colocar cosas principales. Tampoco es así. Aquellos grupos que ya me indicaron sus requerimientos pueden basarse en esa lista, pero de 7 grupos solo 3 revisé. Así que por favor, aquí en la descripción, sean muy específicos para que luego la profe no esté pidiendo más cosas. Avisados están.
Entregables. ¿Qué es lo que yo voy a entregar? Primero, el diagrama físico de la base de datos. Su proyecto debe tener una base de datos. No me importa si son 4 o 5 tablas, debe tener un diagrama de la base de datos, a menos que haga móvil. Si hace una aplicación móvil, ahí sí me pondría los JSON que ocupó, ¿no? Los diagramas de caso de uso, la base de datos, código fuente. Aquí algo que no está mencionado es documentación. Antes de eso, también tenemos lo que son anexos, requerimientos, matriz. A pesar que eso es como parte de documentación. Acá mejor le voy a colocar. Matriz de involucrados, por lo pronto. Déjenme ver qué más tendrían para esto. Requerimientos, casos de uso. Casos de uso. Es lo que me van a presentar para este primer bimestre, ¿sí? Y acá, levantamiento de requisitos. Ya, eso es lo que me faltó poner. Levantamiento de requisitos, que ustedes tienen un formato, que luego lo irán haciendo, por lo pronto quiero el Project Charter. Y también la documentación en cuanto a matriz de involucrados y casos de uso. Ustedes tienen ya ejemplos de esto. Tienen matriz de involucrados, MI y CU como casos de uso. Son las cosas que les voy a pedir que presenten. Lo que es base de datos, código, pruebas, vendrá para el siguiente bimestre. En este bimestre me interesa que usted proponga el proyecto y luego que me muestre los requisitos que ha levantado de este proyecto, ¿sí? Aquí nosotros tenemos de forma general los requerimientos. Ojo, de forma general, todavía no están del todo detallados. En el siguiente documento es donde usted me detalla. El Project Charter me permite ver una visión global del proyecto. El detalle lo doy después. Por el momento, requerimientos del producto, es decir, ¿qué espero yo de mi producto final? ¿Sí? Y luego tenemos requerimientos del proyecto, herramientas que necesito para llevar a cabo mi proyecto, ¿sí? Aquí todavía no estamos hablando de requerimientos específicos, sino requerimientos a nivel general. Aquí, por ejemplo, le digo como requerimiento del producto, se requiere que el software sea multiplataforma, que esté desarrollado en una base de datos libres y con un lenguaje de programación PHP. Es un requerimiento general, una perspectiva general del proyecto, del sistema que usted va a entregar. Mientras que en requerimientos es lo que usted está pidiendo para poder llevar a cabo el proyecto. Por eso les decía que ya identifiquen herramienta de prototipado, lenguaje de programación y de desarrollo, entre otras cosas, ¿sí? Eso iría en requerimientos del proyecto. Todo lo que usted va a utilizar. Aquí, por favor, inclúyame lo que son herramientas de prototipado, excepto Figma. Aquí le voy a colocar nuevamente, no Figma. Listo. Y este es el documento en el que van a empezar a trabajar hoy. Ya les queda solo media hora, voy a hacer los grupos y van a empezar a trabajar. Este documento debe estar listo para la siguiente semana, para el miércoles, ¿sí? Para poder seguir con los siguientes documentos, porque como ustedes pueden ver, son algunos documentos que ustedes deben presentar. Es más, si ustedes son un poquito curiosos, los van revisando, pueden ir haciendo las preguntas que se les vaya suscitando. Ok, dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla. Preguntas, señores, señoritas. Inge, disculpe, ¿dónde podríamos encontrar las diapositivas de la unidad 2? Cuando terminemos la unidad 2, les subo a la plataforma. Así me aseguro de que pongan atención en clase. Igualito que en la unidad 1. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, voy a separar en clases, ¿no? Uy, me la complican porque son varios grupos. Ok, necesito 8 grupos. Dime un segundito, creo las clases virtuales. Ok, vamos a ver, tengo... Sí, tengo Guachamín, Herrera. ¿Dónde está? No encuentro a la señorita Kangawamin. Señorita Catherine, ¿con qué apellido está conectada? No la encuentro. Con razón no la encuentro si se ha ido. Ok, tengo bastantes. Señor Bernal. Sí, fantástica. No cancela. Chacón. Señor Chacón, ¿en qué grupo está?
Ok, señores, señoritas, se ha acabado el tiempo de la clase del día de hoy. Supongo que no terminaron de realizar el documento de Project Charter, ¿verdad? Así que les queda como tarea para el siguiente miércoles. El siguiente miércoles este Project Charter ya debe estar finalizado. No es mucho este documento, sin embargo, el que viene sí es más extenso. Así que realice bien este documento. Y bueno, la siguiente semana empezaremos a realizar el documento de los requerimientos. En cuanto a la justificación y propósito, insisto, por favor, sean específicos con lo que ustedes van a realizar, ¿sí? Para que yo luego no les esté molestando por más cosas. Sean muy específicos y que lo que van a realizar esté acorde al tema que ustedes están proponiendo. No es que propongo el sistema de matrículas y solo menciono el ingreso de estudiantes. Tiene que ser acorde a lo que ustedes proponen. Tienen que ya identificar los roles que podrían ir. En cuanto a las herramientas, por favor, ya necesitaría lenguaje, herramientas de prototipado y de qué va a ser en el que va a desarrollar usted, ¿sí? Eso sería todo y nos estaremos viendo la siguiente semana. Veamos qué disposiciones nos da la autoridad, ¿no? Si nos vemos presencial o seguimos virtual. En todo caso, tendremos que estar pendientes. Tengan un excelente día y nos vemos. Chao, chao. Gracias, Inge. Pasen bien. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Pasen bonito. Hasta luego.